Gracias. Bueno, ¿quién es el representante del grupo? No, para esta no. Listo, como soy la representante del grupo, por favor, cámara no. Está hablando en serio, profe. ¿Usted no ha firmado con el? Sí, no tengo como político de sentimiento. Muchas gracias. Dale. El lío, grabamos el tablero. Es que, no, eso no, yo no aparezco. Es que, Por la modalidad, la tutoría debe ser grabada porque tenemos que montar en la plataforma lo que hicimos. Ustedes pueden acceder luego a estos videos. ¿Sí? Van a poder acceder. A ver quiénes estamos. Tatiana Alejandra. Ay, por Dios. Tania Alejandra. Por aquí anda. No. No sabía que yo. Era el día. Sí, que no está. Tania, entonces Ah, parece que ahí la está. Carolina Hernández. Yo creo. Diego Alejandro. Viviana Andrea Manjarres. Daniela Manrique. Natalia Osorio. Caterina Rengifo. Valentina Ríos. Lina Marcela Ruiz. Lady Joana Sánchez. Jen Jay Suárez. Luisa Juliana Velasco. No está. Bueno, muy bien. Bienvenidas. Con todas ya me conozco, alguien no. Sí, ya nos hemos presentado. Contigo también, ¿cierto? Ahora 15. Ahora 15. Muy bien. Entonces, nos ahorramos la presentación. Sí, vamos a dar como unos tipsitos de inicio de clase. Luego presentamos lo que vamos a trabajar y empezamos la materia. Recordarles los contactos, niñas. Vamos a tener interacción a través de la plataforma. Hay unos foros y me quieren contactar a través del correo también y el número telefónico. Por favor, pregunten lo que necesiten. No hay ningún problema, no me molesta que me pregunten. ¿Bien? Ya. Estaba olvidando. Pero tenemos una monitora de seguridad contable. Sí, ya te escogieron. Nos vas a ayudar acá, por favor. La evaluación cuando empecemos a la evaluación, ¿vale? Sí, colocar qué temas vamos a evaluar, cuándo y cómo. Entonces, aquí yo ahorita les voy a mostrar, vas a colocar en qué semana, qué es lo que vamos a hacer y qué fecha. Bien, ahorita entre todos lo vamos a concertar. Bueno, cuando nos conocimos, hubo una serie de preguntas que no les hice porque eran introductorias. Una serie de aceleraciones que no les hice porque no estábamos aún en clase propiamente. Pero llegó el momento de preguntarlo. Por favor, sean honestas.
quiero que me levante la mano la persona que está aquí en contra de su voluntad, obligada por el papá, la mamá, la pareja, novio, novia, los padres, el nene. Yo. Mira. Ay, no. No, chair. Hola, entonces, ¿qué haces aquí? La verdad me toca. ¿Te guste? ¿Ah? No tiene que hacer lo que les gusta, ¿no? Porque si no, entonces pasa lo que les voy a decir. Pues, cada uno de ustedes, excepto tú, tiene su propia motivación para estar acá, ¿sí? Están porque quieren. Y eso es lo chévere de esto. Estamos porque tenemos nuestras propias motivaciones. Es lo que queremos hacer, ¿cierto? Y es lo que a mí me gusta de trabajar en este nivel. Generalmente, mis estudiantes, ustedes todos trabajan, ¿cierto? Si hacen el esfuerzo de venir después de un día cansado, de vamos a tener una clase de teoría contable el viernes después de la carga de la semana, ¿no? Hay que tener motivación para estar acá, ¿no? Pues a eso me refiero. Varias cositas. No les voy a exigir nada de aprendizaje de memoria, pero sí tenemos que ser muy lógicos con la teoría contable, ¿sí? A mí personalmente esta es una tutoría que me gusta mucho porque ¿qué respalda la práctica? ¿Cómo llegamos al nivel de práctica de conocimientos que tenemos hoy en día? A través de la teorización, ¿cierto? Es decir, ¿cómo evoluciona la profesión? A través de la teoría, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros nos enfrascamos mucho en la técnica contable y no nos damos cuenta de lo importante que es la teoría. Y sobre todo en la profesión que elegimos llevar, ¿sí? Entonces, un tip es que no les voy a pedir nada de memoria, pero sí quiero que a través de todo lo que trabajemos en teoría contable, desarrollemos unas capacidades que son muy importantes para nuestro ejercicio profesional, ¿sí? Y es empezar a desarrollar capacidades interpretativas, analíticas, pero sobre todo argumentativas, ¿sí? Es decir, que adquiramos herramientas que nos permitan desenvolvernos y expresarnos y argumentar. Fíjense que no hay nada más maluco que cuando una persona le plantea una posición contraria a uno le diga, ¿pero por qué? Y que le conteste, porque sí, o no, sin argumentos. Esa persona no tiene argumentos, ¿cierto? No tiene argumentos ni siquiera para fijar su propia posición, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es que profesionalmente tengamos esas herramientas para nosotros argumentar nuestras posiciones y no solo argumentarlas, argumentarlas bien, ¿sí? Expresarlas bien, tanto verbal como escrito, ¿sí? Entonces, yo creo que alguna vez les conté que para mí lo más importante que ustedes pueden adquirir aquí no es la técnica, sino el análisis. Porque en realidad a nosotros no nos van a pagar por la técnica. De hecho, si somos profesionales, si ustedes ven muchas veces en las empresas, la técnica la realiza el contador. O hay asistentes contables que nos ayudan con eso. Es muy valioso, no digo que no, ¿cierto? Pero lo más importante que nosotros podemos hacer es el análisis de esas cifras, ¿sí? Porque esas cifras por sí solas no dicen nada. Y cuando nosotros hagamos ese análisis,
que el análisis que redactemos, lo que decimos con palabras acerca de las cifras, lo que sugerimos, lo que analizamos, pues que sea un análisis que le sirva a las personas, a todos los usuarios de la información para tomar decisiones. Y para eso, para nosotros tener argumentos y para expresarnos de una buena forma, pues tenemos que estar documentados, ¿no? ¿Sí? Tenemos que saber de las cosas. Y eso es lo que a mí me parece supremamente interesante de la teoría contable, ¿sí? Es mostrarnos que más allá de la técnica, hay otro mundo que nos va a ayudar a crecer mucho como profesionales, ¿sí? También es muy importante resaltar que como profesionales de la contaduría tenemos que leer mucho. Sobre todo porque a veces nos vamos a encontrar con normas que regulan nuestro desempeño y que en ocasiones no son tan fáciles de interpretar, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a apropiarnos de conceptos técnicos, cuando empezamos a entender los conceptos que engloban nuestra profesión, pues vamos a expresar mucho mejor, ¿sí? Entonces, lo uno es que no les voy a pedir nada, absolutamente nada de memoria, pero sí que lo analicemos. Algunas cosas que les preguntaremos para analizar. Los parciales generalmente empiezan de selección múltiple con única respuesta, pero lo que yo quiero es que tengamos mucho raciocinio, ¿vale? Muy bien. En vista de eso, entonces, ahora cuando hablemos de la evaluación, les voy a hacer una propuesta para que mejoremos un poco en esas capacidades. Es una herramienta que me ha permitido avanzar mucho con mis estudiantes en ese aspecto. Bien. Lo otro que les quiero decir es que la nota para mí no es lo más importante. Aquí ustedes vinieron ¿a qué? Aprender, ¿cierto? Aprender, más no por la nota. Yo sé que muchas veces nos preocupamos por la nota, ya, la nota, la nota. ¿Y ustedes saben que es una mala nota? Pues sí, saben. Usted te pregunté qué es una mala nota. ¿Usted No sabe? aprendió nada. ¿Ustedes saben qué es una mala nota? Sí. Eso es una mala nota. ¿Qué es una mala nota? Dilo duro, ¿qué es eso? Es una de los malanitos. La mamá de malanitos. Una mala nota es la mamá de los malanitos. ¿No? Eso es una mala nota. Ojo, les voy a hacer una pregunta, otra pregunta. ¿A quién de ustedes para algún trabajo le han pedido el récord de notas de los que tengan? Y el libro para la universidad. Entonces, aparte de todo, porque a mí el tema del Excel me parece subjetivo, ¿no? ¿Sí? Yo creo que es tranquilidad, ¿sí? Cuando yo les hago a mis estudiantes, hago un paréntesis acá, cuando les hago a mis estudiantes parciales de preguntas de selección múltiple con única respuesta, digo, mire, lo primero es que a un parcial conmigo no deberían llegar nerviosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los nervios atentan contra el conocimiento. Uno puede saber algo, pero si le dan nervios se le olvida, ¿o no? Sí. ¿Sí? Entonces, pero no, pero es que es un parcial y voy nervioso. ¿Qué? ¿Por qué va nervioso? ¿Quieren que les hable de estadística? En los 10 y pico de años que llevo en esta labor, nunca, ni un estudiante se ha muerto en un parcial conmigo. Nadie. O sea que si hablamos de estadística probabilística, quiere decir que si en 10 pico de años ningún estudiante se ha muerto, ¿saben cuál es la probabilidad de que ustedes sí sean el primero? Sí. Cero, Que yo. cero, ninguno. Entonces, ¿por qué llegan nerviosos a un parcial? Nadie se ha muerto en un parcial. Nadie, absolutamente nadie, ¿no? Entonces, se me escapó la idea, porque llegué a ese concepto. Ok. Entonces, el tema del ICFES, yo a veces pienso que no es tanto el conocimiento,
sino el manejo que uno tenga de sus emociones, de su tranquilidad, de los nervios, ¿sí? Es más, no han escuchado muchas veces que hay personas que dicen, madre, el que era el más vago del colegio fue el que mejor le fue. O sea, que fueron a lumbrera, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque no tienen nada que perder, si no le importa o no. ¿Sí? El manejo de nuestras emociones es diferente cuando yo no tengo nada que perder, yo estoy tranquilo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y me van a decir si me equivoco. Normalmente cuando nos enfrentamos a una prueba de esas, creemos tener la respuesta, pero nos da mucho miedo equivocarnos o no. Y hay otra respuesta que nos hace dudar, que nos pone a pensar, que dice, pues madre, yo creo que es esta, pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que sea esta o no? ¿Sí? Ustedes son aventajadas. ¿Sí? Ustedes son un ser evolucionado. Nos llevan kilómetros a los hombres. Tienen una cosa que nosotros no tenemos. Sexto sentido. Exactamente. Entonces tienen que creer más en eso, ¿sí? Entonces yo que le digo a las personas, cuando tú presentes una prueba y una respuesta te llame la atención, no lo pienses, selecciónala, esa es. Y ahí con mis estudiantes me pasa que yo les digo, ojo, crean en ustedes, en ese sexto sentido. Y si algo les dice que esa es la respuesta, háganlo, no duden. Pero ¿qué pasa? Seleccionan una y no, la borran y ponen otra. Adivinen en la mayoría de los casos, y ahí sí tengo una estadística, ¿qué pasa en la mayoría de los casos? La mayoría de las veces sucede que la que había seleccionado primero era la buena y la borró para escoger la mala. Entonces, ¿qué pasó ahí? No creyó en su sexto sentido. ¿Sí? Entonces yo les digo, mira, si hago, creen. Y estar tranquilos, porque eso es, el DIFES es un tema, entonces por eso digo que a veces no es un tema tanto de conocimiento, sino de uno creer. ¿Sí? El tema de las estadísticas es muy sencillo. Entonces, pues nada, ¿cuál es el tema? Si nosotros trabajamos por la nota, ¿qué va a pasar? Probablemente vamos a conseguir la nota. Si nos preparamos lo suficiente, probablemente vamos a conseguir la nota, pero no siempre el conocimiento se queda. Y yo lo he hecho. Creo que todos en algún momento lo hemos hecho. ¿Sí? Porque hay niveles de preparación que exigen de nosotros aprender para el momento. Pero si no está en mi proyecto de vida, ¿para qué voy a guardar yo capacidad de mi disco duro almacenando la información que no voy a usar? ¿Sí? Es como el teléfono. ¿Sí? En algún momento colapsas si tú guardas un poco de información que no necesitas o no. Eso es lo que hace. Depura. Entonces, ¿cuándo me pasó a mí? Pues cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Yo tenía que pasar química para graduarme y poder entrar a la universidad. Pero en mi proyecto de vida no estaba ser químico, ¿no? Yo en el colegio me podía dar el lujo de estudiar para sacar una nota, graduarme y luego entrar a la universidad a hacer lo que sí quería, ¿cierto? Ahora bien, pregúntenme cuánto sé de química. Nada, debería darme pena, pero no, es que en realidad no la he necesitado para nada, ¿sí? No estaba en mi Hola, proyecto. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Me encanta tu saco. Ay, muchas Soy gracias. fan de los Guns. Ay, yo también. Muy bien. No me hubieras dicho dónde está, me hubiera visto de dónde. Sí, sí, sí. Pero si no me hubieras escuchado. Muy bien. Entonces les decía, en el colegio uno se podía dar ese lujo, ¿cierto? Porque era simplemente un paso para poder llegar a la universidad. Pues lo hice, saqué mi nota, pasé química, me gradué y logré entrar a la universidad afortunadamente. ¿Pero qué creen que pasó cuando llegué a la universidad? Que ya la realidad era diferente, ¿cierto? Es decir,
si yo elegí esa profesión, es porque estaba en mi proyecto de vida, mediano, corto o largo plazo, qué sé yo, ¿cierto? Entonces ya en ese momento no podía estudiar solo por una nota, ¿sí? Porque posiblemente me iba a sacar la nota, pero no iba a aprender. Y, ¿saben dónde se iba a notar que no aprendí? En la vida, ¿cierto? Allá afuera, en la calle. Porque cuando una persona, yo creo, soy un fiel convencido de que cuando una persona sabe, se nota. Pero cuando una persona no sabe, se nota mucho más. ¿Sí? Uno dice, no, este está más perdido que embolatado, no sabe ni de lo que está hablando, ¿o no? ¿Sí? Entonces, claro, ya en la universidad tuve que cambiar de chip y decir, no, 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 un momentico, que aquí ya me toca cambiar de estrategia, ¿sí? Y está bien, porque uno en la vida siempre tiene que usar la misma estrategia, ¿o no? Dependiendo qué vaya a hacer. Entonces le dije, no, yo aquí ya no puedo estudiar por una nota, ¿cierto? Yo tengo que buscar es aprender, ¿sí? Y si yo aprendo, la nota llega como consecuencia de que sé o no. Y no al contrario. Escribo para la nota, puede que saque la nota, puede que aprenda como puede que no. Pensemos lo siguiente. Un ejemplo. Vamos a hablar de contabilidad. Supongamos que te ponen a preparar un estado de situación financiera, el estado de resultados. Vas a pedir un trabajo, ¿sí? Y te dicen, ok, ayúdenos a preparar este estado de situación financiera, este estado de resultados, como la prueba que uno le hace cuando le dan el trabajo, ¿no? Supongamos que ese día, por cualquier cosa del destino, tuviste un día complicado, problemas en el trabajo o en la casa, lo que sea, te estresaste y no fuiste capaz de resolver, ¿sí? ¿Qué tal si tú le dices a la persona que te está aplicando la prueba, y dices, ay, no, qué vergüenza, o sea, no, estoy bloqueado, tuve problemas, esto y lo otro. Pero yo me acuerdo que cuando me hicieron ese examen allá en la universidad con Carlos, que era una muchacha que yo me acuerdo mucho, me saqué 5 en ese examen, quedé tan contento que yo lo guardé y lo tengo bien archivado en mi casa, se lo puedo traer. Me van a dar el trabajo. No, ¿cierto? Usted está loco. Exactamente. O inclusive puede venir otro cuestionamiento, ¿no? Ah, claro. Ah, ¿cómo se habrá sacado ese 5? ¿Sí? O sea, ¿cómo accedió a esa nota? Créanme, yo tuve en la universidad, tuve el peor profesor que he tenido en los niveles que haya estudiado. Escuela, colegio, pregrado, posgrado, diplomado. El peor profesor me tocó en la universidad, en el pregrado de contaduría. Y lo que yo les decía, el que sabe se nota, pero el que no, más. Y entonces yo cuestionaba lo mismo, porque era un economista, aparte de todo, yo soy un apasionado por la economía, me encanta la economía, era un economista y alguna vez se enredaba tanto que alguna vez en un salón, éramos unos 30 personas, voltea y nos dice, "Ah, yo definitivamente nunca fui capaz con la matemática". Sí. No, De acuerdo. Ah, pensó en voz alta. Oh, sí, en voz alta, pero Dios mío, o sea, mi profesor de economía acaba de decir que no fue capaz con la matemática. ¿Cómo? Entonces, ¿a qué va el cuento? ¿Cómo se gradúa de economía? ¿No? ¿Cómo se gradúa de economista y accede a un puesto de maestro una persona que no sabe matemáticas, que no es capaz con las matemáticas? O sea, ¿cómo logró su título? Empecemos por ahí. ¿Sí? No, y cómo me estaban entregando también, o sea, cómo sabían que me estaban enseñando lo que era. El señor era estratégico. Tenía una estrategia y es que había un texto, un libro de economía para dummies, muy bueno para que el libro, pero entonces el señor prácticamente se lo sabía de memoria. Entonces los análisis los plasmaba tal cual estaba en el libro, pero como la economía es tan dinámica, ¿sí?
si uno le planteaba la mínima variación, se perdía. Se perdía, exactamente. Se perdía. Entonces allá voy con el cuento de que lo van a cuestionar a uno. Bueno, ¿y cómo te sacaste esa nota, no? ¿Cómo a veces uno cuestiona a gente? Uy, pero ¿cómo se graduó, no? ¿Cómo llegó a ser profesional? Es que le salió el título en un paquete de chitos, no sé. De hacer una promoción de Doritos, 3 Doritos después y le salió el título, no sé, ¿sí? Entonces, pues yo no quiero que a ninguno de mis estudiantes le pase eso allá en la calle, ¿cierto? Que digan, no, y yo sé que ustedes no, que son muy juiciosos todos, ¿no? Eso no les va a pasar, pero vamos a trabajar es por aprender, ¿cierto? Y la nota va a llegar como consecuencia de ello. Ahora bien, es importante resaltar, ojo, lo que ustedes están haciendo acá, ¿sí? Porque ustedes tienen un costo muy, pero muy elevado por estar acá. Y ojo, no estoy hablando de la matrícula, que ya financieramente es significativo, ¿no? Pero el dinero, niños, el dinero es efímero, el dinero viene y se va, hoy no tengo, mañana tengo, muy probablemente, y yo se los digo, yo siempre he visto prepararme, lo he visto como una inversión, y créanme, a Dios gracias primero, pues porque es el que nos pone en el camino, pero el dinero que yo he invertido en prepararte ha vuelto multiplicado, pero muchas veces sin ser millonario. Soy rico, no, pero lo que invertí en educación sí ha retornado multiplicado. Hola, Carlitos. Carlos, discúlpame, se me no digo cuántos. Disculpe los cuentos. 7 y 4, ¿se ganan unos 4 paquetitos? ¿No? 4. Pensé que era patito. Sí, eso es por lado y lado. Entonces, o sea, en el dinero no debemos pensar porque él va a regresar. Y ojo, si somos buenos profesionales, va a regresar, yo se los garantizo. No les digo que vamos a ser millonarios, pero la calidad de vida sí nos va a mejorar. Pero el costo, el alto costo, va más allá. Y es un recurso que, por más que queramos, no se va a recuperar. ¿Cuál es? Entiendo, ¿sí? Fíjense que ustedes en promedio pueden estar compartiendo aquí con nosotros 5 años de sus vidas, ¿sí? Voy a contarles una historia que fue algo que me tocó. Cuando yo estaba en el pregrado, cuando yo estaba en contaduría, cuando empecé, pues yo era joven, yo empecé a estudiar contaduría a los 17 años, era soltero, vivía con mis papás y lo que trabajaba era para mí. ¿Sí? No tenía que pagar arriendo, no tenía que ver por hijos, no tenía que... Bueno, todavía no tengo que ver por hijos a excepción de mi gato. Pero él demanda plata. Sí, sí, demanda plata. Entonces, sin embargo, yo estudiaba con una mujer supremamente valiente, una mujer que quiero y admiro con el alma, porque me parecía muy fuerte ella. Era una persona que era madre soltera, ella era madre soltera, tenía una niña, aún en esa época, ya por ahí, 1 añito, 1 año y medio cuando empezamos la carrera. Ella era madre soltera, vivía con su mamá, ella era la cabeza de familia, la mamá era quien le cuidaba a la niña y tenía que pagar arriendo porque no tenía casa, estudio de la niña cuando empezó a estudiar, el estudio propio y ver por todo lo del hogar. Los que mantenemos un hogar sabemos lo que cuesta, ¿no? Y aún así, ya trabajaba en el día, por la noche estudiábamos y trabajaba los sábados y era el rato para estudiar, nunca se quejaba de dinero, le echaba para adelante, trabajaba lo que fuera para poder sacar su carrera adelante. En realidad, ¿qué se perdió ella? Ella perdió prácticamente los primeros porque nosotros cuando estudiamos 6 años,
Si la niña tendría 1 año, cuando nosotros terminamos la carrera, la niña tenía 7. Y esta mujer trabajaba desde por la mañana hasta por la tarde y a las 6 íbamos a la universidad y salíamos a las 10 y se iba para la casa. Probablemente cuando salía a trabajar la niña estaba dormida y por la noche cuando llegaba, probablemente también. ¿Sí? El único espacio que ella tenía quizás para la niña eran los domingos. Y los domingos, entonces, cuando teníamos que hacer trabajos, nosotros, los demás compañeros, pues nos íbamos para allá, aunque fuera para que estudiando estuviera con su niño. Sin embargo, tampoco le podía poner mucho cuidado. ¿Cuándo recuperas tú los primeros 6 años de tu hijo? O compartir 6 años con tus padres, con tu pareja o con tus amigos. ¿Sí? ¿Cuándo se recupera? Eso no vuelve, ¿no? Que la niña dio sus primeros pasos, que dijo sus primeras palabras, eso no se recupera, eso no lo vuelves a ver. No. ¿Sí? Entonces, si hacemos ese sacrificio tan grande, fíjense que lo que les acabo de decir es mucho más que el dinero, ¿no? El dinero va a volver, esto no. Si hacemos ese sacrificio tan grande, ¿qué es lo mínimo que nos debemos exigir? Que valga la pena. Que valga la pena, ¿sí? Es decir, que cuando yo salga, la saque del estadio y valga la pena todo eso. Hoy en día, mi amiga, pues, igual la hija ya está grande, pero los viajes que se da ella porque logró ser muy buena profesional y ya comparte con su hija grande, pero comparte con ella, han ido a Estados Unidos a los parques de Disney, han estado en Europa, en París, en España. Cosa que si ella no hubiera invertido ese tiempo en la universidad, hubiera seguido trabajando de la forma que él lo hacía, era muy berraca y mantenía su casa, pero quizás la vida que se da ahora con su hija no se la hubiera podido dar o no. ¿Sí? No sé si ustedes alguna vez han leído o han escuchado sobre las obras de Robert Kiyosaki. Si no las saben, son muy interesantes. Lo que es el padre rico, padre pobre, el cuadrante del flujo del dinero, él habla de un concepto que es la carrera de ratas. ¿Sí? Y cuando él habla de la carrera de ratas, se refiere a ese ciclo en donde muchas veces no aprendemos financieramente bien y no salimos del mismo círculo vicioso. ¿Sí? Entonces tenemos que romper ese molde, salir de ahí, ¿cierto? ¿Y a través de qué? De prepararnos, entender, y hay gente que nos puede guiar de cómo hacerlo, ¿cierto? Pero no podemos esperar resultados diferentes si siempre hacemos lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué están haciendo ustedes hoy acá? Están haciendo cosas diferentes, ¿cierto? Están dejando de hacer lo mismo que quizás hemos hecho durante mucho tiempo, ya queremos romper ese molde. Entonces, esa es la invitación. ¿A que aprovechemos esto? Gocémoslo porque también es para disfrutar, pero aprendamos porque también es para aprender, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Que valga la pena el sacrificio. ¿Sí? Que el día de mañana tú puedas decir, sí, pues, pucha, trasnoche. Aparte que hay una cosa que a mí me parece supremamente motivacional, ¿sí? Cuando uno va a recibir el título y se va a graduar y empieza uno a recordar los trasnochos, los trabajos, el estrés, a veces dan lágrimas de estudiar, pero que uno ya sale al otro lado. Uno, no sé, en mi caso yo me sentía como que, wow, siento orgulloso porque pasé por todo eso, pero aquí estoy, ya terminé, me gradué, ¿no? Y ya que se venga lo que sea. Entonces, a eso vamos, ¿sí? A que seamos buenos profesionales. Eso es lo que quiero invitarlos. Y apóyense en mí en lo que les pueda colaborar. De eso se trata, ¿sí? Porque aparte de todo, yo soy un convencido que en esta vida estamos todos es para ayudarnos a todos, ¿sí? Esto no es una competencia. No es que si a otro le va bien, es que a mí me va a ir mal. Todo lo contrario, ustedes han visto que la gente exitosa se rodea de otros que son más exitosos y todos son exitosos. ¿Sí? En cambio, es contrario. El que es negativo y se rodea de más negativos, ¿qué pasa con ellos? Cada vez son peores, ¿no? ¿Sí?
Entonces, nada, esta vida no es una competencia, no es que si a otro le va mejor, entonces a mí me va mal, no. Si a uno que yo conozco le va bien, yo soy feliz, ¿no? Y si lo puedo ayudar a que le vaya mejor, bienvenido sea, porque todo eso igual después van a ser bendiciones para todos, ¿no? Muy bien. Respecto a temas de clase, entonces, vamos a empezar la tutoría a las 6:35 con los que estemos. No tengo problema si llegan un poquito tarde, no hay lío, ¿sí? Lo que digo es que vamos a comenzar a las 6:35 con los que estemos para que arranquemos en la dinámica. Yo parto siempre del principio de buena fe. Yo pienso en la buena fe de mis estudiantes. Yo no me imagino a ninguno de mis estudiantes parado en una esquina diciendo, ah, no, qué pereza, yo voy a llegar a las 7:30 porque me da la gana. No, ¿cierto? Si, si una persona llega tarde, yo asumo y entiendo que algo le pasó, ¿sí? Es laboral, es personal, es social, ¿cierto? Un trancón y estos días con ese aguacero que quedamos bloqueados, ¿no? Yo no tengo ningún problema, niños, en serio, no tengo ningún problema. Yo prefiero verlas, así sea un poquito tarde, que vengan y les hago una pregunta. Si ustedes vienen así sea un poquito tarde, van a aprender más que si se van para sus casas. Si están aquí hora y media, 2 horas, aquí vamos a aprender más que si nos vamos para la casa, ¿o no? ¿Sí? Y vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, no pasa nada. Vamos a arrancar a las 6:35 con los que estemos por tardar y las personas que deban llegar tarde se van incorporando y no pasa nada. Bienvenidos son siempre, ¿sí? Porque sí hay un tema que es más preocupante y es las inasistencias, ¿sí? En los introductorios les contaron la política de inasistencia de la universidad. ¿Con qué porcentaje de inasistencia se podría perder la tutoría? No alcanza. ¿Saben cuál es la política de la universidad? Un 20% de inasistencia. Entonces, hagamos cuentas. Por favor, ¿tienen calculadora? ¿Cuántos encuentros tutoriales vamos a tener? ¿Cuántas veces lo vamos a ver? 6 veces, ¿cierto? Son 6 semanas. ¿Qué pasa si ustedes faltan a uno de 6? ¿Cuánto es 1 dividido 6, por favor? Y empecemos a meterle cuentas a esto. 0,16. Ok, 0,16, que quiere decir que eso equivale a un 16% de los encuentros tutoriales. ¿Sí? Si tú faltas a uno, estás por debajo, ¿cierto? Pero si faltas a 2 de 6, quiere decir que tu inasistencia es un 32% de los encuentros tutoriales. ¿Sí? Y entonces ya ahí dice uno, ah, fue madre. Pero ahora, a mí hay algo que me preocupa más que antes del reglamento de la universidad y todo. Pero a mí hay algo que me preocupa más y es que solo nos vamos a ver en 6 ocasiones, ¿cierto? Han pensado que si faltamos a 3 ya es la mitad. O sea, en un curso ya faltaron la mitad del curso. Es como yo comprar una boleta del cine y llegar a la 1:30. O a la hora, ¿o no? ¿Sí? O salirme a la mitad de la película. ¿Sí? Yo compro una boleta de cine y me salgo a la mitad de la película, ¿perdí la plata o no? ¿Sí? Entonces, a esta función quiero invitarlas a que asistan a toda la función. ¿Sí? No nos vamos a ir. ¿Bien? Entonces, por eso es importante que vengan, porque si ustedes llegan a las 7, yo no les puedo poner media falla, ¿no? Yo no les puedo poner media falla. ¿Le dices cuánto de cada Ah, listo. Ahora te los pago. ¿Listo? Gracias. Ay, venga. No, pero, o sea, la contraseña. Ah, ya. No la contraseña todavía, no, es. Gracias, Carlos. Bueno, entonces decía, yo no les puedo poner media falla, ¿cierto? ¿No? ¿Vinieron o no vinieron? ¿Sí? Para mí vinieron. Si hay una cosa que es muy importante y les quiero recomendar,
Porque aparte de todo, pues acá somos muy organizados en la universidad y muy probablemente el día que no tengan fallas, entonces se van a comunicar contigo y te van a decir, ah, mira, estamos un poquito preocupados, no viniste a la clase con el profe Harold, ¿estás bien? ¿Sí? Entonces a veces me ha pasado que el estudiante me llama y me dice, profe, ¿cómo que yo no fui a su clase? Me llamaron de la universidad, yo estudié anoche, ¿usted se acuerda? Yo, ¿estuviste? Pero llegaste tarde. Digo, sí, ahí está. Claro, ¿recuerdan ustedes que yo ahora ya me alista? ¿Cierto? Entonces, si llegan un poquito tarde, en el break o antes de ir, ay, profe, recuerde que yo llegué para qué. Me chuleé que vine, ¿sí? Porque a mí se me olvida, ¿sí? Entonces, les queda una falla que en realidad no tuvieron, ¿sí? Ahorita me acuerdo, ¿sí? Entonces, pues es importante resaltar esto porque ya me ha pasado. ¿Bien? Listo. Una, esa. El tema de los teléfonos, yo les pido, por favor, que los silenciemos para que no suenen, ¿sí? No me molesta si tienen que usarlo. Yo entenderé también que si tienen que contestar una llamada es porque hay alguna urgencia o algo, ¿sí? Pero, pues, que no suene, para que no nos enteremos todos, ¿sí? Ahora bien, si tienen que contestarlo, no hay lío. Estamos entre gente adulta, ¿cierto? No estamos en la escuelita de, profe, ¿cómo contestamos? No, no. No hay lío. Si les pido el favor es que si lo van a contestar, pues se retiren para que puedan hablar tranquilos, ¿sí? Ojo, se retiren no es pararnos aquí atrás. ¡Exactamente! ¿Y sabes por qué? Porque es que después nos queda chisme a medias. Y nada más me volvió que un chisme a medias. Pues madre, nos quedamos con la duda al fin qué pasó. Un chisme colectivo a medias, ¿no? Entonces, no pasa nada. Podemos contestar la llamada, podemos levantarnos, no hay lío, pero sí, vámonos donde podamos hablar tranquilos que la llamada es para uno solo, ¿sí? Ahora, si la llamada es para todos, entonces me avisan y lo ponemos en la pausa. Si es una llamada grupal, entonces ya ahí nos ponemos de acuerdo, ¿sí? O le decimos que nos llamen al descanso. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a mirar qué es lo que vamos a trabajar. Bueno, acá tenemos el microcurrículo, que es el plan de trabajo que diseñamos. Bueno, básicamente vamos a hablar en la unidad 1, historia de la contabilidad. Aquí quizás vamos a recordar algunas cosas que ya vimos en el introductorio, ¿sí? Pero está bien. Y luego vamos a hacer un trabajo de historia de la contabilidad. Este es un texto que me parece muy chévere porque aborda la historia desde una perspectiva diferente. Entonces me parece supremamente interesante. Muy bien, historia de la contabilidad. Luego hablaremos sobre diferencias básicas del concepto de contabilidad, de contaduría, disciplina y profesión. Eso también lo mencionamos en el introductorio, ¿cierto? ¿Qué es disciplina? ¿Qué es profesión? Y luego haremos una tutoría que me parece espectacular sobre el carácter polisémico de la contabilidad. Y lo que yo quiero ese día es que ustedes me debatan a mí qué es para ustedes la contabilidad. ¿Sí? Ojo, porque es que, ¿qué es la contabilidad? ¿Es una ciencia? ¿Es un arte? ¿Es una simple técnica? ¿Es un sistema de información? ¿Qué es la contabilidad? ¿Cierto? Entonces, les voy a dar herramientas. Inicialmente, ese día lo primero que hacemos es, bueno, ¿qué es para ti la contabilidad? Ya, ahora, ¿cierto? Y después de que leas, ¿qué es la contabilidad para ti? ¿Sí? Porque a veces tenemos un concepto y lo que yo les decía ahora, y los argumentos para sustentarlo para eso, no. ¿Sí? Entonces, vamos a adquirir esas herramientas para defender la ideología que yo tengo de mi profesión. ¿Sí? Entonces, esta clase me parece muy chévere. Hablaremos de objeto y método en contabilidad, las doctrinas contables,
escuela del pensamiento contable, hacia una doctrina contable, empresa, partida doble, evolución de las formas de representación en contabilidad. Claro que sí. Ok. Hacia una nueva doctrina contable. No, pues, Escuela del pensamiento contable es arriba. Están las doctrinas contables, escuelas del pensamiento contable, hacia una nueva doctrina contable. Luego hablaremos de concepto de empresa, partida doble y evolución de las formas de representación en contabilidad. ¿y cuál es usted ya lo tiene cargado? Todavía no lo he subido a la plataforma, pero por tratar este fin de semana queda allí en la plataforma. Eso queda allí subido. Bien. En la unidad 2, ya de la profesión, historia de la profesión contable, historia de la formación profesional contable en Colombia, cambios en la educación contable, y vamos a trabajar sobre investigación. Muy importante el tema de investigación. Y llegamos a la parte chévere. Muy bien. Evaluación, ¿cierto? La evaluación la vamos a hacer en 4 notas, ¿sí? Cada nota vale un 25%. Tenemos el parcial 1, ¿cierto? Que vale un 25%. Y ahí trabajaremos sobre definiciones y carácter polisémico de la contabilidad. ¿Para cuándo está programado? Para la semana número 3. Ok. El parcial 1, definiciones y carácter polisémico, 25% para la semana número 3, que es el 28 de marzo. Ok. El segundo parcial lo haremos sobre doctrinas contables, que y ese tema de doctrinas contables me apasiona. Es una cosa de locos. Maravilloso. Espero que también, ¿no? Ese sería la semana número 5, que es para el 11 de abril. El parcial 2, ¿cierto? El parcial 2, sí. Ese lo haríamos el 11 de abril y los dejo ahí para que se vayan a rezar en Semana Santa. Ese es el día, ¿cómo se llama ese día antes de Semana Santa? ¿Ese es el de Pascua? ¿Cómo se llama? Semana Santa. El viernes previo a Semana Santa sería ese. Entonces, de ahí se pueden ir a rezar para que lleguen al final el 25 de abril. Entonces, es lo chistoso. ¿Cómo entonces? Entonces, con eso, coloca semana académica para el primer parcial, coloca 3. Semana 3. Entonces aquí vas a colocar parcial, definiciones y carácter polisémico. Tatiana Pérez. Pues ya dijo, creo que también importa. No, es importante. Sí, fecha 28 de marzo. Exactamente. Así sucesivamente. La otra sería semana 5. Ok. Hay otra nota del 25%, que es, bueno, el parcial 2 ya les dije, ¿cierto? Tiene una nota del 25% y es acerca de doctrinas contables. El 11 de abril, la semana 5.
vamos a tener un 25% de algo que en esta universidad llamamos seguimiento, ¿cierto? Era la que salvaba. Participación en clase. Había Era la que salvaba. Debería ser el 50%. Había una y la quitaron y valía solo el 10. Y Pero entonces, era un promedio entre lo que se pusieran los estudiantes y la nota subjetiva del profesor. Entonces, en el seguimiento vamos a contemplar la asistencia, los talleres, la participación activa y el quiz. No, todo vale un 25%. No solo el quiz, no, todo. La nota de seguimiento vale un 25% y es el promedio de todo lo que hagamos. Sí, un momento, no hay tantas cosas. En 6 días. Eso suena como si fuéramos 6 meses estudiando. No, ya sé. 6 días de 3 horas. Eso ya está. Estaba en programa, pero no sé. ¿Sabes? Ya, nos va el quiz. Sabes que la gente que me conoce Tanto que no te cuento. sabe que yo tengo mucha paciencia. Maravilloso. Importante. Sí. Y tenemos un 25% correspondiente al final, que es un ejercicio de investigación en contabilidad que va a ser para el 25 de abril, en la 6ª semana. Fíjense que cuando uno se empieza a documentar la investigación en contabilidad, uno dice, wow, es que cuando yo estaba sentado al lado de ustedes, yo decía, pero investigación en contabilidad, ¿qué se investiga? ¿No? Y cuando uno se empieza a meter en este cuento, maravilloso. ¿Será? Muy bien. Selena Pero- se llama la contabilidad, ¿no? Yo sí, yo sí soy un enamorado de mi profesión porque aparte de todo, si quieren que sea muy honesto con ustedes, No. yo estudié en contaduría por descarte. Sí, ya se lo Eso dejo le los estaba introductorios. Yo estudié por descarte en contaduría Y se enamoró. y me enamoré de la profesión. Y todo lo que tengo y lo que soy hoy en día se lo debo a mi profesión. Bueno, Profe, estoy enamorada, profe. bien. Pues de la... Como es claro, pues bien. Uno tiene que estar enamorado de lo que hace, ¿o no? Si no, se vuelve una tortura. Bueno, entonces les decía que no las voy a dejar solas. ¿Recuerdan que les dije que hay una estrategia que he adoptado y que me ha servido mucho? Bien. La propuesta es la siguiente. Previo a cualquier encuentro tutorial, o sea, previo a cualquier viernes, yo les propongo que ustedes busquen una noticia leída, no visual, o sea, no que vean el noticiero, no, sino que la busquen leída, ¿cierto? Puede ser prensa virtual, pero leída, ¿sí? ¿De Colombia o del mundo? De Colombia, del mundo, lo que tú quieras, ¿cierto? Que esté relacionada con la profesión, ¿cierto? Puede ser de economía, puede ser tributaria, puede ser de reformas laborales, pensionales, de exportaciones, de comercio exterior, ¿sí? De cualquier información que sea importante para nuestra profesión, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué harían? Buscan la noticia, leen la noticia, se acuerdan de qué trata, ¿cierto? Y única y exclusivamente van a escribir en su cuaderno el titular, ¿cierto? Por decir algo, caída en el precio del petróleo significa una disminución en el valor de la acción de Ecopetrol. Ya, ¿cierto? Entonces, cuando uno lee la noticia, pues le especifican por qué hubo caída en el precio del petróleo y eso cómo afectó y de cosas así, ¿cierto? Entonces, ustedes en el cuaderno, ustedes van a leer la noticia, pero en el cuaderno solo van a escribir el titular. Cuando lleguemos acá, lo primero que vamos a hacer es leer los titulares de cada uno, ¿sí? De cada uno.
Y de los titulares que leamos, vamos a escoger máximo 2 personas que nos cuenten, no es que nos lean, sino que nos cuenten de qué trata la noticia. No pasa nada. Cuando hay personas que repiten noticia, Fue porque se copiaron. entonces, generalmente yo digo, ok, si la noticia está repetida por 2 o 3 personas es porque es una noticia interesante, dio mucho boom. Entonces, esas personas son las que nos cuentan de qué tratan. ¿Cómo? Sí, ojalá de actualidad, ¿sí? Bueno, es que tenemos una noticia de que hubo una caída en Wall Street. Sí, es que fue la crisis económica del 2002. Eso como historia es bonito, pero... Entonces, ojo, pensemos en lo que les voy a decir. Tenemos la tutoría número 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Parciales tenemos acá, acá y acá. La 1 no la cuento. La 1 no la cuento porque ya estamos en ella, ¿cierto? Entonces, las personas que traigan el titular, independiente de que escojamos esa noticia o no, los que traigan el titular acá y acá, para este parcial van a tener una unidad de bonificación. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes ya no arrancan de ceros, sino que arrancan con 1. ¿Y qué me ha pasado? Que cuando yo aplico esto con mis estudiantes, si un estudiante, por ejemplo, saca 2.5 en el parcial, más un punto de la noticia, saca 3.5, es la diferencia entre perderlo o ganar. Y saca 5. Sí. Eso es personal, no es transferible. Ojo, el problema es que para el otro examen, si ustedes traen noticia acá y acá, aquí van a tener una unidad para este parcial. Más la unidad que... Y bueno, y en el final traen mi noticia, pero pues como este no es parcial, es un ejercicio, para este no, traeríamos noticias desde la 2 hasta la 5. Aquí no nos aplica. Porque no, allá no haríamos porque... Ahí debería dar uno Porque este día hacemos un ejercicio de investigación. ¿Bien? Entonces, ojo, como es una bonificación, traer una noticia es absolutamente voluntario. ¿Sí? ¿Quién quiera la trae y quién no? Pues no. Pero principalmente porque hago esta dinámica. Primero, porque nos obliga a leer y nuestra comprensión lectora va mejorando conforme leemos más, ¿cierto? Segundo, porque al leer temas afina nuestra profesión. Por un lado, estamos informados y por el otro lado, vamos adquiriendo también dominio de conceptos técnicos afines a la profesión. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que yo busco es que empecemos a mejorar en nuestra lectura. ¿Bien? Y también que estemos informados. Estar informados también es muy importante. Profe, yo no entendí muy bien sobre eso. O sea, la traemos y qué pasa, No, o sea, tú la lees. No, sí, solamente la leo y le coloco, solamente El me titular. traigo el Eso. Entonces, ¿yo qué hago ese día? ¿Cuál es tu titular? Tú me lo lees, el titular, ¿cierto? ¿Cuál es el tuyo? El tuyo, todos los que hayan traído. Sí. Y de todas las noticias al final, yo digo, ok, está interesante la tuya, por ejemplo. Entonces, tú nos quieres que contar a todos de qué trata la noticia. Ojo, no leerla. No, tú ya la habías leído en la casa. Pero ya lo quiero entender. Pero la nota del 1 es para todos los que traigan mi titular. Sí, para todos los que trajeron el titular. Independiente de que te toque contándola o no. Sí, o sea, el derecho al 1 se adquiere solo con traer el titular. Porque Yo parto del principio de buena fe y de que me leas el titular, ¿cierto? Ahora,
el que no lea la noticia y solo traiga el titular corre un riesgo grandísimo de que sea yo el que escoja esa noticia y no la haya leído y no sepa de qué se trata o no. Sí, porque yo elijo las personas de forma aleatoria, de acuerdo a lo que yo crea, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy vamos a escuchar la noticia de Nia. A mí no me van a poner profe. No. Profe, Debería empezar. Sí, la idea es que rotemos, y que todos en algún momento tengamos que decir la Y se la noticia. pregunta puedo tener un 2. El hecho es que los compañeros también entiendan. Ah, Me parece bien. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo entonces con eso? Sí, profe. Sí. Muy bien. Y ya, esa es la propuesta de trabajo durante estas 6 semanas. ¿Sí? Sí, está buena, profe. No sé si tienen preguntas, sugerencias, algo que quieran agregar. Profe, también tengo una pregunta, digamos, cuando usted también utiliza la plataforma para uno cargar Sí, por ahí. claro. Cuando hablamos acá de talleres, son talleres que son para subir en la plataforma, ¿sí? De hecho, vamos a tener que subir en la plataforma a ensayos, vamos a tener que participar en la plataforma con foros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí, hay que aparte de todo, ya les dije al inicio, estas grabaciones quedan en la plataforma para que las podamos repetir en el momento en que necesitemos. ¿Sí? En la plataforma comparto las diapositivas, por ejemplo, que trabajemos y así sucesivamente. Entonces hay talleres que hacemos acá, hay talleres que hacemos para subir en la plataforma. Entonces, por eso es cuando uno hace preguntas, entonces, pues tenía... Él hace una pregunta y todo. Exactamente. Proponemos un tema de discusión en el foro, ¿sí? Generalmente los foros son para que trabajemos el tema argumentativo, ¿sí? Digamos, hay una tutoría en la que yo expongo 2 enfoques, hablando de costos, un enfoque de absorción y no variable, y entonces en el foro les digo, ok, luego de trabajar los 2 enfoques, ¿cuál de los 2 les parece más apropiado y por qué? ¿Cierto? Entonces ya ahí lo que generamos es un debate donde cada uno va a ir aportando su opinión, pero soportada, ¿sí? Es decir, lo que busco también allí es que empecemos también a argumentar y desarrollar lo que les digo acá, ¿sí? Es decir, ok, a mí me parece más interesante el enfoque variable porque tiene en cuenta los costos variables a la hora de calcular el costo, pero los costos fijos no cambian de periodo, son de periodo, ¿sí? Entonces, buscamos que en los foros se haya temas de debate, ¿sí? Con el tema de las noticias, también a veces pasa que podemos formar un pequeño debate acerca de lo que allí se dice, ¿sí? Ah, sí, me ha pasado. Alguien trae la noticia. Ah, sí, mira que yo leí referente a esto, esto y esto y aquello, ¿sí? Entonces es muy interesante. Yo tuve un grupo con el que empecé, digamos así como ustedes en primer semestre, este tema de las noticias, y les gustó tanto que ya cada que nos veíamos en una clase me decían, me parece también las noticias. Hasta que se graduaron, todas las clases que dieron conmigo fue con noticias porque les encantaba ese tema. Y se comprometían harto y vivían enteradas. Entonces, claro, una llegaba y decía un titular, y la otra, yo también leí esa noticia, pero no la quise traer. Entonces se vuelve un tema interesante. Aparte de que cuando uno está por ahí enterado, después no lo cachan, ¿no? Entonces le preguntan, hola, ¿y usted sí supo que pasó esto? Como yo vi noticias de... ¿Sí? En cambio aquí por lo menos, la ventaja de que esto sea el viernes es que muchas veces para el viernes los diarios especializados traen resumen de la semana, entonces vamos a encontrar noticias interesantes. Economía, tributaria, comercio exterior. Cualquier tema que pueda
relacionarse con la profesión, ¿cierto? Comercio exterior, tributaria, economía, reformas laborales, pensionales, política económica, ¿sí? Globalización, cualquier cosa que nos pueda afectar o que pueda ser de interés para nuestra profesión. ¿Bien? Esa es la idea. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Perfecto. Claro, claro que sí. Si quieren, no sé si alguien tiene un usuario y podemos hacer, igual ya vamos a salir al break. Ok, entonces, si nos permites, ingresamos a tu plataforma, a tu módulo y lo miramos, ¿vale? Hacemos esto como introductorio para que aprendan a manejar la plataforma y ahorita vemos el primer tema que es de la historia. ¿Están hablando de la...? Ya, sí. Ven e ingresas tú, por favor. Al aula virtual, ¿no? ¿Por dónde te metiste? Ah, pero sí, allá yo puedo ver todo en la biblioteca también. Todo. Abre ahí el enlace como inglés. O espera, pues aquí yo no tengo. Busquemos cualquier cosa. No. Ay, no, ya no está pegando. Ustedes Pero es que ahí está circulando el correo. Sí, pero yo aquí tengo. Pues no, ya no. Pues no es. A ver. Dale ahí. Aquí. Mamá no había podido. ¿Y por dónde ingresaste? Aquí. Ay, ya, es que no sé. en serio, de verdad. Aquí tengo que poner estudiante, ¿no? Ah, Sí, me tengo que ir. Bueno, intentemos acceder acá. Les voy a mostrar con la... ¿Listo? Bueno, sí, ya está. Ni siquiera por meterse. O sea, ni siquiera he hecho. ni siquiera lo pedí. Sí, las grabaciones que nos han hecho. Sí, claro. Por eso es que está aquí. Bueno, pueden ver ahí. Por ejemplo, yo voy a entrar al curso de teoría contable. Ustedes acceden a esta plataforma, ¿cierto? Y aquí en mis cursos les va a aparecer teoría contable. ¿Cómo accedí yo a esa plataforma? Yo, la verdad, no busco desde la página de la universidad, sino que en Google pongo Aula Virtual Uni Remington y ahí le doy a acceder. ¿Sí? Miren acá, porfa. Yo en Google lo que coloco es Aula Virtual Uni Remington.
¿sí? Cuando le damos aula virtual Uniremington, nos abre esta página del aula virtual. Y cuando ya estamos acá, acceder en la parte superior derecha, ¿sí? Y ahí entonces nos va a decir que coloquemos la cuenta, ¿sí? ¿El usuario cuál es? El usuario es el correo electrónico que nos enviaron, ¿cierto? Y cuando metemos el usuario, la contraseña que nos dijeron que ingresemos es la que nos daría el acceso, ¿cierto? Una vez ingresamos esa información, debemos quedar en este campus virtual, ¿sí? Y ahí escogemos la tutoría, en este caso, por ejemplo, teoría contable. Cuando ustedes ingresen, entonces les va a aparecer así, ¿cierto? Introducción. Entonces, aquí ustedes van a ver toda la introducción del curso. Todavía no lo he alimentado, como les dije, pero pues este fin de semana queda ahí para que ustedes puedan ver todo. Miren, por ejemplo, acá en este cuadrito, ustedes van a poder ver los videos, ¿sí? Y aquí yo voy a ir pegando los enlaces para que ustedes puedan ver los videos, ¿sí? Entonces todas esas Es dependiendo la que vayan necesitando, ¿sí? eso es lo que más me ¿No? tiene Ok. cuentos de si estuve En esta es, exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando tú entres en cada unidad, ahí van a encontrar, cuando hayan talleres, ahí en actividades las van a encontrar, ¿sí? Entonces, simplemente les va a dar una opción. Voy a activar la edición para mostrarles algo. Mire, si yo, por ejemplo, les monto una tarea. No, esto lo hago yo. Ya les es para mostrarles cómo. Va a habilitar como para... Voy a dejarles la primera tarea hoy. Listo. Listo. Entonces, miren, cuando ustedes entren al curso, por favor, miren aquí, cuando ustedes entren al curso van a encontrar esto, ¿cierto? Si se meten a la unidad 1, entonces van a ver que acá abajo, al final, en actividades, miren, ensayo historia de la contabilidad, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Ustedes cuando tengan su ensayo hecho, le dan clic ahí y ahí les va a permitir subir. Va a haber un enlace, un link donde dice adjúntele aquí o súbalo aquí. Entonces es como montar un adjunto en un correo. O sea, ustedes buscan la actividad, ingresan y ahí les dan link, la opción. ¿Listos? Sí, no creo que no le aparecerá así porque pues usted... Claro, porque como yo soy el profesor, a mí no me aparece, a mí me aparece es ver. ¿Sí? Pero en serio, esa sí es la primera actividad. Sí. Yo pensé que era un borrador. Tenemos que empezar a trabajar con normas APA. Desde un principio tenemos que acostumbrarnos a ellas. Listo. Ya les mostré cómo ingresamos a la plataforma y subimos. Entonces vamos a hacer los 8 minuticos de break y llegamos para que hablemos de esta historia. ¿Listos? No, pues ya, dicho eso,
No, pero si no se ve, no está, pero si es un gran porcentaje, no de estar por la vida, entonces no puede, no tiene, no la cambia. Ah, sí, no. Es el regalito, es una cosita rara, pero no la cambia. Yo ya me la aprendí no es tanto en serio porque Sí, no, la acá, esa de tanto enviar. De tanto Sí. copiaron la serie. Sí. No, mira, el correo. A mí también. Pero hay que firmar el 60 y lo mismo de siempre, ¿sí? No, hoy solo firmamos hoy el compromiso académico, ahorita lo firmamos, pero no. Ah, bueno. Mire la grabación. No, ¿qué está pensando? Hágale. Yo también se le perdió. Pero ya todo en el todas. Pues ya no, ya. No, es correcto, incorrecto. ¿Por qué entrar? Pues yo sé que me lleva ahí. No. Pero cuando Pero parece que empezaba a hacer. No, yo creo que es muy importante con ustedes. Digo, buenas tardes. 11. 5. 12 de los que. Entonces, a eso le toca ir. Y ya escribió con el color que llama. Media aburrida. Mándele, tómele para cambiarse a eso, tómele foto a ver si tiene secretaria. Mándele, porque no le han actualizado. No mentiras, no, pero sí, pues da rabia, porque, pues, o sea, pues yo sé que no fue como de cualquiera, pero a todo el mundo le debo un correo, pero es cosa matada. Ustedes somos dos, somos tres, por eso, a mitad. a la cuenta de correo. No, dame, que veas, yo también. y no les gana nada.
Entonces, si no le han respondido, respuesta, no digo respuesta. No, mira, Uy, tuve mucho trabajo personal. Ayer pareció pues más o menos de los que tengo. Entonces, Bueno, aguas. Y es que la tiene porque me tienen madrugada mucho las visitas. Hoy no tuve gracias a Dios. Y me toca madrugar a las 4, a las 5. mañana. No, yo no trabajo en esa gracias a Dios para escribir. Pero una vez empezando el primer semestre, ya no puedo tomar. Yo tengo plata. Pues ya era, ustedes apagaron la totalidad o cuotas de acá en la universidad por banco. Sí, claro. Por ABB, y cómo lo hago. Me intenta, no, pero yo ya, de ahí mismo, lo han hecho directamente. Casi se cancela. Sí, Pero se puede pagar medios enlace. Acá no reciben efectivo, no. efectivo. Ah, pues, no. Ustedes están en el primer semestre. Sí. Se llama Margarita. Mi padre en el segundo. Ah, pero ya. Ya pasó por otros meses. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo hace una contabilidad? ¿Por qué no haces esa cara? No, pues. Que no ves que les digo. ¿Qué les cuesta? ¿Y cómo es el número? 312, 820. No, no, 7387. ¿Cómo les ha ido? Porque mi muchacho No. Pero ese semestre, este bloque me tocó suave, porque me tocó solo 2 días a la semana, a veces me toca 3 días a la semana. No, Carolina. Primero fácil. Segunda me pareció más difícil, sobre todo por Mario Mati y nosotros. no es difícil, sino que es demasiado. Demasiado. Y no puedo contarlo. Y lógica es lo que no tenemos. Porque es construir no, pero sí, no, sí, no, es que no es difícil, no me parece difícil. Alguien viene se mete el enlace, empieza a colocar, le toma parte de la transferencia y le envía a este número de WhatsApp, es el área financiera. Ah, bueno, sí lo tengo. Ahí le envía el comprobante y ya después te envían el registro pues, que ellos hacen ahí. Ah, bueno, muchas gracias. Valentina, sí. Gracias. Pero una pregunta. Dime.
esta hojita que usted tiene ahí encima es para tarea o la crítica o el mismo acá. No es para tarea. No creo que alcancen a hacer la tarea. ¿Cómo? Estoy para el IVA del día lunes, por favor. Usted va a que nadie sabe que estamos presentando IVA. Gracias. No, Pues yo es, trabajo. esto es para hacerlo grupal, pero si te vas, toca que lo hagas ahorita. Ah, sí, sí. Listo. Difícil, pero no imposible, sí. Te la voy a cobrar porque la tengo que pagar. Ah, sí, claro. 500. Y Oye, de, sí, era curioso. de esto hay que hacer un ensayo y subirlo ahí en la plataforma, en el enlace que les creé. ¿Sí? Listo. Vamos a morir. Mentira, no. Es que ¿Dónde estamos a tiempo de cambiar de carrera? Pues es una pregunta real. Si yo quisiera de pronto cambiar de carrera en este momento, lo puedo hacer. Dios mío. 200 pesos. No, yo estoy viendo que teoría contable está como Está buena. Está buenísimo. Con puntas y todo. Ah, ven y regálame unos datos tuyos acá. Lleva este foto. Porque esto no lo hicimos firmar todavía. Profe, eso es. Eso es hacer un ensayo sobre ese documento. ¿Sí? Y subirlo a la plataforma. A mí, ¿Y qué es un ensayo? a mí el presidente me dijo que en el introductorio les dejó claro que es un ensayo. Porque iba a puerta. Ensayos envían harto. Ajá. Debería ser un ensayo de El ensayo tiene de pronto la cantidad de horas que se dedican, tantas las que nosotros Yo no soy quien para limitar su creatividad, de 100 para arriba las que hagan. Ah, bueno. Menos mal, profe, porque lo que me hacen es haciendo. Deberíamos solicitar una asesoría. No más que. Profe, usted está bien positiva, lo subo ya. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Pues mira, Ensayo es como un resumen. no. El ensayo es lo que me digo del tema. Ojo. Bueno, voy a decir. Ah, bueno, aprovecha. Pensé que donde yo me vaya, me siguen. Mira, les voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Si hay una película muy buena en el cine, ¿cierto? Y un amigo tuyo va a verla, y tú te lo encuentras después y le dices, ¿qué tal la película? ¿Qué sería lo ideal? No, que no me da pronto. ¿Que él te haga un resumen o que te haga un análisis? No, que me resume. No. No, que me vaya a Porque ver. después no la vas a explicar. Si él me hace un análisis, yo me puedo hacer una idea de si es la o no. ¿Cierto? Es decir, yo prefiero que él me diga, hermano, mire, la verdad la película es buena, tiene buenos efectos, el elenco es bueno, la trama es interesante, a mi juicio de vista quizás es muy surrealista, ¿sí? Pero ¿qué hizo él ahí? Un análisis de la película, ¿cierto? Dándole con todo detalles. Es diferente del resumen, ¿sí? Contarle la película. No es contar la película, pero sí hacer un análisis. Cuando hablamos de un ensayo, ¿cierto? Es un escrito argumentativo donde tú puedes fijar una posición personal, puede ser crítica, reflexiva del tema, ¿cierto? O sea, ¿tú qué piensas de lo que allí se expone? Porque la idea no es
La idea no es resumirlo, pues porque muy probablemente la otra persona ya ha leído el texto. Lo mismo con un libro, ¿sí? Y pensemos más que una película en un libro, ¿no? También yo, cuando alguien me va a recomendar un buen libro, pues véndeme el libro sin contarme la historia, ¿sí? Porque me dañas el texto. Entonces, básicamente es eso, es centrarnos en pensar que el ensayo es una opinión crítica y reflexiva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces empecemos. Como nosotros ya hablamos de la historia con ustedes, ¿recuerdan? En el introductorio hablamos de la historia, hablamos del arte empírico, de... Sí. Hemos visto tantas cosas que no sabemos gritar. Ok, ¿Dónde está la película? bueno, entonces vamos a ver teoría contable. Muy bien. El estudio de la teoría contable, ¿no? Y les decía, a mí me parece parte fundamental de la formación porque podemos entender las bases que sustentan nuestra técnica, nuestra profesión, ¿sí? La teoría es la que nos permite a nosotros identificar muchos de los elementos que vamos a utilizar en el ejercicio práctico, ¿sí? De hecho, cuando nosotros hablemos o trabajemos sobre el marco conceptual de normas internacionales, nos podremos dar cuenta que eso es como el diccionario contable, ¿sí? Que nos va a servir de base inclusive para salir de dudas. Cuando nosotros tenemos en una lectura dudas sobre un concepto, ¿dónde lo buscamos? Google, ¿cierto? Pero Google nos remite al diccionario, donde está la definición de la palabra, ¿o no? Sí. Entonces, pasa lo mismo. Y nosotros entendemos la teoría como aquel sustento que nos va a soportar el conocimiento de la técnica, ¿sí? Vamos a ver la importancia de ello. Porque sí, está bien, está la técnica, pero la técnica se ha desarrollado a través de la evolución de la teoría, ¿sí? Si no hubiese habido estudio y evolución de la teoría, pues todavía estaríamos registrando en piedras, ¿o no? ¿Sí? Entonces, la teoría es la que sustenta la evolución. Y si queremos que nuestra profesión siga evolucionando, tenemos que seguir desarrollando, ¿qué? La teoría, porque si no nos vamos a quedar en la mera técnica. Nos da conocimientos básicos de la naturaleza de la contabilidad, los antecedentes teóricos y los planteamientos contemporáneos del desarrollo como una disciplina de conocimiento. Allí mismo en esa plataforma yo les voy a compartir estas diapositivas para que las tengan, ¿sí? No todo, no. La diapositiva del introductorio era otra. Muy bien. La disciplina contable requiere estudiar el conocimiento teórico desde su evolución histórica hasta los avances actuales para poder entender el desarrollo del pensamiento contable, identificar los contextos donde se emergieron los primeros planteamientos teóricos sobre las prácticas de contabilidad y dar los avances de la teoría contable es el primer paso para reconocer cuál es el estatuto cognitivo de la contabilidad, diferenciando los aportes realizados por la técnica, la práctica, la teoría, la ciencia y la epistemología. ¿Quién me acuerda cómo fue el desarrollo contable de la profesión? De lo que vimos en el introductorio. El desarrollo histórico de la profesión contable. ¿Con qué empezamos? Recuerden que a lo largo de toda la historia, ¿cierto? Hemos tenido el ser humano una obsesión por el control y el registro, ¿cierto? Para poder controlar las existencias. De forma inclusive muy rudimentaria al principio.
Luego se fueron creando registros de anotaciones donde anotábamos qué habían depositado, quién lo había depositado y quién lo había recibido. ¿Sí? Y se dio paso a lo que nosotros llamamos como el registro simple. ¿Sí? La partida simple, que era simplemente una anotación sin contrapartida, ¿no? ¿A partir de qué año o a partir de qué siglo se empezó a hablar de la partida doble? El siglo XVII. No, siglo XV, 1492 que empezamos a hablar de la partida doble, ¿cierto? Y que ya empezó a ver que empezaron a quedar en los libros unos registros de cómo hacer la partida doble, ¿sí? Y a principios del siglo XIX, con el tema de la revolución industrial, empezó a desarrollarse más la técnica contable, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poco de cómo estamos ahora. Ojo, pero entonces, ¿qué es la teoría contable? ¿Quién me quiere leer la diapositiva de qué es la teoría contable? Estaba nombrada a mí. No, estoy esperando voluntarias. La teoría contable es un conjunto coherente de principios hipotéticos, conceptuales y pragmáticos que forman el marco general de referencia, mediante el cual la práctica contable puede ser evaluada y dirigida al desarrollo de nuestras prácticas y procedimientos, la cual a su vez implica una serie de estudios producto de varias investigaciones desarrolladas a través de los años. ¿Qué son principios? Porque parte diciendo que es un conjunto de principios, ¿no? Que no se pueden como cambiar. Los principios son como normas, ¿o no? ¿Cierto? Cuando nosotros decimos que una persona es de principios, pues no de principios de siglos, ¿no? De principios, porque en este momento una persona de principios de siglos es joven, ¿no? El siglo apenas empezó. Cuando decimos que una persona es de principios, ¿a qué nos referimos? A que posee una serie de atributos, valores reconocibles, ¿cierto? Éticos. Que en realidad, si nosotros pensamos, esos valores son normas o patrones de comportamiento deseables, ¿sí? Es decir, cuando dicen, ok, esta persona es de principios porque es honesto, ¿qué quiere decir eso? Que siguió unas normas o no. No se desvía del comportamiento de la honestidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en la honestidad, es como que nos dicen cómo debemos hacer, cómo debemos ser, perdón, qué debemos hacer o qué no debemos hacer, porque no es algo bueno, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de principios, es una serie de normas que nos indican cómo hacer las cosas, ¿sí? Cómo debemos actuar. Es la teoría la que sustenta en realidad la práctica, ¿sí? Cuando nosotros en el trabajo, por ejemplo, tenemos políticas, normas y procedimientos, ¿son esos documentos los que sustentan el actuar de nosotros laboralmente o no? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Y cómo debemos hacerlo? ¿Sí? Entonces, la teoría contable es ese conjunto de principios, de normas, de estándares, de especificaciones que nos ayudan a entender cómo direccionar la práctica. Pero aparte de eso, son el sustento o el trampolín para seguir investigando y evolucionando en la profesión, ¿sí? Sin investigación y sin desarrollo de la técnica, pues no hay nuevas evoluciones. Entonces es supremamente importante por eso. Explicar en el sentido de proveer las razones necesarias para sostener que se debe aplicar la práctica observada. En cuanto a la predicción de la práctica contable, indica que la teoría debe estar en capacidad de predecir los fenómenos contables no observados. Fíjense que si nosotros
pensamos, la contabilidad es abstracta, ¿no? O sea, si le ponemos sentido a las cosas, la contabilidad es intangible, ¿sí? Lo tangible que nosotros tenemos, por ejemplo, son partes de activos, pero las transacciones, la mayoría no son tangibles, ¿o no? ¿Sí? Entonces, la teoría sustenta es cómo predecir o describir o descifrar o tratar esos hechos económicos que tenemos, que son aspectos en la vida, ¿sí? Cuando nosotros le damos valor a algo, ¿quién se inventó que algo tiene? Yo les hablé a ustedes de la teoría de valor y de precio. ¿No? Yo creo que no. No, no puede. Vamos a ver la Cosas que iban inventando el precio. Ah, no, eso es inflación. No. Pero bien, no. Pensemos en el concepto de valor. ¿Qué es valor para ustedes? ¿Valor? El costo de la Ok. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale madres? No sé cuánto tiene. No, ¿Cuánto vale, cuánto vale un hijo? No. Entonces, ¿tiene o no tiene valor? No. Ojo, cuando hablamos de valor, es diferente de precio. Eso es. Ya. ¿Sí? Porque precio es una cosa, ¿cierto? Ajá. Y valor otra. Y aunque pueden estar relacionados, no siempre son iguales, ¿sí? Puede ser como la importancia que yo le doy a algo. Esta es quizás la mejor definición que podemos tener de valor, ¿cierto? El valor es en realidad la importancia que para mí tiene algo. ¿Cómo se relaciona con el precio? Ok, si es una mercancía y para mí tiene mucho valor, estoy dispuesto a pagar mucho precio por ella. Pero el valor es subjetivo, ¿o no? Lo que para mí es importante o tiene valor, para otra persona posiblemente no. ¿Sí? Entonces, hay cosas que tienen tanto valor que inclusive no tienen precio. A mí por eso me parecía supremamente interesante ese comercial que había de una tarjeta de crédito hace mucho tiempo que decía, para todo lo demás existe Mastercard, ¿cierto? ¿Sí? Porque me parece que desglosaba muy bien el concepto de valor. El dinero no se compra. Ajá, porque hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿sí? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Y esas cosas generalmente son cosas que tienen mucho valor, ¿sí? Son valiosas. Sin embargo, pensemos por qué las empresas tienden a generar valor, ¿sí? Porque generar valor es hacer que para ti sea más importante. Y les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Nosotros en la región que vivimos somos muy consentidos por naturaleza, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si uno va a un restaurante y se siente mal atendido? Vuelve, porque para nosotros es importante, adiós, en consecuencia, tiene valor que nos atiendan bien o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si es al contrario? ¿Qué pasa si yo voy a un restaurante y me atienden bien, pero me cobran más? Yo voy y puedo volver e inclusive lo recomiendo, ¿no? ¿Sí? Porque yo muchas veces digo, ok, es que voy allá al otro sitio, me sale más barato, pero me tratan horrible, ¿o no? ¿Sí? No, yo prefiero pagar un poquitico más y que me traten bien. ¿Sí? Adiós. Doncito, cuéntales a las niñas cómo son las clases conmigo. Chao, Doncito. Con la nota, nos arrepentimos. Muy bien. Entonces, ahí está el concepto de valor, ¿cierto? Si para mí es importante que me traten bien, yo pago más. ¿Sí? Sí, pero que es importante para mí. Para otro no. Voy a poner un ejemplo. Generalmente la gente en Bogotá no le da tanta prioridad que lo atiendan bien, sino que lo despachen rápido porque el ritmo de vida ya es otra cosa. Ellos están acostumbrados a tratarse así.
duro. ¿Sí? Exactamente. Entonces ellos no le dan tanta importancia a que siga, bueno, ¿qué le puedo servir? No, no, no. ¿Qué quiere comer? No, uno como algo. ¿Lo va a llevar o no lo va a llevar? Pero yo digo algo, anteriormente el tema, como la atención al cliente era muy buena. Ahora Me mejoraron mucho. yo no entiendo en qué consiste. Yo no lo siente o no. Sí, porque para mí es importante. Muy bien. Hasta usted lo entraban al alma. Y ahora, sí, y se la trae bien por ahí. Lo acompañan a Ya, la esquina. no, las tallas que hay ahí, mire. Fíjense esto. Historia de la contabilidad. En todas las disciplinas, las teorías y conceptos se desarrollan en continuidad histórica. Un pensamiento conduce a otro. Donde estamos hoy depende en buena parte de donde estuvimos ayer. Ese concepto es muy interesante. ¿Sí? Es decir, debemos pensar que todo es parte de una evolución, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a observar, cuando yo empecé a estudiar la profesión, las cosas eran diferentes a como se hace hoy, ¿sí? Había muchas cosas que hacíamos muy manual, había muchas cosas que hacíamos sin mucho énfasis o análisis, y hoy en día ha evolucionado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las tecnologías han evolucionado, porque la teoría se ha desarrollado, porque se ha avanzado, ¿cierto? Pero, adiós, si no hubiésemos pasado por eso, no llegaríamos a donde estamos hoy, ¿o no? Y eso pasa como profesión o como sociedad, lo mismo. Si no miramos la historia de Colombia, no sabemos por qué hoy estamos donde estamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante reconocer en la historia eso. Esto es parte de lo que les decía ahora. El ser humano ha mostrado siempre una tendencia a saber registrar cosas mental o documentalmente. Pero ¿por qué hemos tenido que documentar las cosas? ¿Y qué fue lo que llevó al ser humano a pensar que tenía que documentarlas? Para no quedar en el. Para que no se olvide, ¿sí? Tener un registro. Tener un registro que quede permanente. ¿Y cuándo empezamos a ver esa necesidad? Cuando el volumen de operaciones o transacciones iba aumentando, ¿o no? Porque yo una cosita o algo, es como cuando uno, voy a prestar una cosa, listo, solo presté una, yo me acuerdo, ¿cierto? Entonces yo presto 4, 5, 6, ya pues se me olvida hasta quién las tiene o no. ¿Sí? El registro es importante para que quede evidencia y que cuando vayamos a consultar esté ahí. ¿Sí? Pero el ser humano siempre ha tendido a llevar registros, y fíjense cómo se encuentran vestigios de cómo antiguamente todo lo registraban con dibujos, con gráficos, con qué sé yo, ¿cierto? Pero que quedaron registro de las cosas. Recurriendo a símbolos gráficos para suplir las deficiencias de la memoria. Esos símbolos gráficos han evolucionado con el tiempo, conociéndose en la actualidad como rubros y cuentas. Hablamos de qué son cuentas, ¿cierto? Muy bien. Actualmente, la técnica contable está muy adelantada. La teoría contable que sustenta aquella se encuentra en un proceso de reelaboración total que pone en duda la vigencia de los principios tradicionales sostenidos hasta el presente. Fíjense que todos los negocios y todo evoluciona, ¿no? Y si los negocios, la manera de negociar evoluciona, pues la contabilidad también tiene que evolucionar, ¿sí? Yo, por ejemplo, aplaudo las normas internacionales de información financiera, y lo que era que es lástima que eso no se hubiera empezado a aplicar antes, ¿no? ¿Sí? Porque es ir a la vanguardia de todo. Y las nuevas tendencias de investigación contable nos van a abrir nuevos mundos, ¿sí? Nuevas visiones, nos van a ampliar la mente para que vayamos un poco más allá de la simple técnica, ¿sí? Y todo eso es repensar en dónde estamos, ¿sí? Es mirar que si el mundo evoluciona, no nos podemos quedar quietos donde estamos, que tenemos que evolucionar con él.
El fenómeno de la globalización de la economía, la apertura de los mercados, la tendencia hacia la estabilidad económica con la atenuación de los efectos de las hiperinflaciones promocionaron la tendencia a hablar el mismo idioma contable. Les decía que la historia, ¿cierto? ¿Cuándo se empezó a hablar de globalización y apertura económica? ¿En qué años? ¿En qué década, por decirlo así? En la década de los 90. Del 90 empezó a hablarse y entonces nos venía la idea de que no, que apertura económica, que entonces nos vamos a quebrar, que es que aquí no tenemos cómo competir. ¿Nos hemos quebrado? No, no nos podemos aislar, ¿cierto? Y al contrario, cuando como sociedad o como economía nos retamos a competir con otros, podemos demostrar que somos capaces, ¿cierto? Tenemos que buscar las fortalezas que tenemos, evidentemente, y desarrollarlas. Pero eso ha permitido que participemos de los mercados globales. ¿Y eso es aplaudible o no? Es más, un joven de hoy en día como ustedes, no, yo sé que no concibiría la vida como se vivía antes, con tantas restricciones, ajá, donde uno no tenía comunicación ni contacto con el mundo casi. Las llamadas que eran un teléfono fijo, si no estaba en la casa no tenía con quién hablar. El solo desplazamiento, que por un lado era costosísimo y por el otro lado tenía múltiples barreras como visas para viajar a casi cualquier parte, ¿no? Hoy en día una persona, un muchacho hoy en día dice, no, yo soy ciudadano del mundo, y es ciudadano del mundo, ¿sí? Así sea colombiano, por gran parte del planeta puede viajar. Cada vez son como más escasos. Uno se pone a ver redes sociales y uno ve muchachos que escucha en París, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil. ¿Dónde? ¿A qué horas trabajan? ¿No? Muy bien, Luis. Esta era una boca para él. No les hablé de historia porque ya en el introductorio hemos hablado de la historia, de que la antigua, el arte empírico, ¿sí? Pero vamos a hacer un ejercicio de análisis de este documento acerca de la historia de la contabilidad, ¿cierto? Ese análisis lo vamos a hacer en grupitos de A3 y queda uno de 4, ¿sí? La idea es que lo lean. Vamos a hacerlo primero, los primeros trabajos los vamos a hacer grupal para que puedan debatir entre ustedes. Hoy vamos a leerlo y debatirlo, ¿sí? Pero la idea es que entre el grupito construyan un ensayo que es el que van a subir en el enlace que les quede en la plataforma, ¿sí? Hoy es para que lean, debatan y se lleven ideas para que construyan el ensayo. ¿Soy claro con las instrucciones? Sí. Entonces, formemos los grupitos, por favor. Esteban. Profe, este ensayo debe ser justamente con las normas. Sí, como dijimos, con normas APA el ensayo. Pero es grupal. Los grupitos, porfa. Ah, venga, voy a rotar esto para que porfa coloquen sus datos. Pero se está como que rápido, rápido. ¿Está en inglés? ¿Ustedes no han aprendido a leer contabilidad en inglés? Never. Sí, no. La leo como que Ay, no. Aprender inglés no importa. Entonces, Pues que portugués. Pero así sí, no importa.
Es no, Portugués. Sí. pero Súper. le va a hablar todo todavía. Es porque Paulo. Ah, no, esto es. Es que el presidente. Lean y debatan y si quieren pueden ir tomando ideas y opiniones para un ensayo. ¿Listo? Porque sobre ese documento vamos a hacer un ensayo. El pedazo en inglés es lo mismo que está al otro lado. O sea, el primer párrafo, eso. No, pero es interesante esa lectura de Michelle. Van a ver que no es pesada. Y hay que hablarlo todo. Yo creo que sí, tenemos una buena parte. Por grupo, Sí, es un ensayo por grupo. la compañerita. Pero ¿sabes? Para subirlo, lo sube alguien del grupo. Sí, el líder. Una persona tiene el ensayo a nombre de todos. Profe, pero eso lo de las normas APA, todavía no lo hay. Sí, claro. La importancia Oye, eso es Venga, voy a recoger 1.000 pesitos para pagar esas fotocopias por grupo. Yo no. Hoy pagan, hoy pides. Pues cuando cae Carolina. Reales, buena de Carla, no pero les vamos a estar con los quiches. Ay, imposible. Aunque muchachos, la verdad que no van a hacer nada. Vale, pero esta es otorgando no sé, pero lo yo les mandé no, Ya todos firmaron dentro de 8 días. Sí. ¿Cuánto vale esa? No, porque no tengo En todo el 25% del seguimiento.